¿Y aquí no se ve? No, sí se ve. ¿Qué tal mi gente bonita? Por aquí quiero mostrarles este espantoso pozo que está hecho por medio de la naturaleza, ¿verdad? Es un espantoso pozo muy hondo, le calculo 200 metros y hacia el fondo tiene una cueva. No sé si alcanzan a apreciar, se alcanza a ver una cueva, chequen. Se ve un poco oscuro, pero porque igual aunque sea mediodía, pues igual tampoco se ve muy bien. Este es un pozo apodado el sótano, sí lo conoce mucha gente por el sótano. Quiero pensar que le pusieron el sótano porque pues igual también allá abajo hay una cueva que se va de manera horizontal. Chequen. Mucha gente dice que aquí logra ver figuras de los santos. Yo por el momento pues igual no veo nada, ¿verdad? Pero yo creo que también depende de la fe, de la devoción que uno tenga también. Por el momento no veo nada. Chequen. Este pozo queda al norte de Atliaca, Guerrero, y al poniente de Apango, Guerrero, en el cerro mejor conocido como Ostotempan, y también pues mucha gente lo conoce como Ostoyahualco. Chequen, está tremendo, muy tremendo. De longitud tendrá aproximadamente 150 metros. Y pues el perímetro, eso sí no le sé calcular muy bien, pero sí tiene algo de perímetro. Chequen. Hasta pareciera que es un cráter de un volcán, chequen. Hacia el fondo se logra apreciar una cueva. No sé si se alcanza a ver bien en el video, chequen. Sí se alcanza a ver poquito la cueva, chequen. Ya le acerqué lo más que se puede. Y sí, hay una cueva, chequen. Se alcanza a apreciar una cueva que se va a nivel hacia el fondo del cerro. Vean los peñascos. Ya que en este lugar también vienen a hacer varios ritos religiosos. Chequen, aquí está una crucecita. Ritos religiosos para petición de lluvias. Aquí viene la comunidad de San Miguel, de acá de la línea del río, la comunidad de Atliaca, de Apango y de Sotoltitlán. Por todo alrededor de este famoso sótano están varias cruces y allá se alcanza a apreciar la capilla. Chequen, la capilla de las cruces. Y por si alguien quiere visitar este lugar, voy a dejar las coordenadas en la portada del video. Gracias.